Bienvenidos a la tertulia republicana y empezamos el acto, como siempre, con... A ver si me sale... Con el himno de Río. Nos levantamos. ¿No te sale? Espérate, que Lo cantamos, yo con la tecnología estoy muy pegado. ¡Viva la República! ¡Viva! Buenas tardes a todos y, como he dicho antes, bienvenidos a la tertulia republicana del Ateneo de Madrid, que tengo que decir que es el acto más antiguo que tiene el Ateneo. A pesar de que tengamos las vicisitudes que tenemos con esta presidencia del Ateneo, pero somos el acto más antiguo que hay aquí. Y por eso lo mantenemos, lo intentamos mantener de la misma forma originaria que estaba en sus principios. Lo intentamos mantener. Lógicamente, esta tertulia está basada en unos principios muy básicos: en la democracia, la libertad, la república y el laicismo. Esos cuatro ejes son los más elementales y los más fundamentales de cualquier país que quiera desarrollarse de una manera democrática y libre. Para tratar el tema que nos atrae hoy, que está muy relacionado con ello, es la poesía, rebeldía y solidaridad. Y para ello contamos con la presencia de Óscar Reina, que es el portavoz del Sindicato Andaluz de Trabajadores, con un amplio historial de combate y un amplio historial de actividad en muchas facetas, y sobre todo el autor de este libro que hoy se presenta, que de verdad os aconsejo leerlo porque merece mucho la pena. Tiene unos ejes que luego ya lo hablaremos más adelante. También tenemos con nosotros a Víctor Jiménez, que es otro activista del movimiento cooperativista y del movimiento en general, junto con Óscar, y también con Coral Latorre, que es la secretaria del Sindicato de Estudiantes.
También tiene un amplio actividad en el mundo educativo y sobre todo también el sindicato tiene presencia dentro del Consejo de Rector del Estado en materia educativa. Así que con ello vamos a tener el placer de poder compartir esta tertulia. Como tertulia está abierta a todas las opiniones que se quieran y con anterioridad a daros la palabra, si os parece voy a hacer como te dé la gana a Iñaki a que diga unas palabras como editor del libro que se va a presentar. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias siempre a la tertulia de estar en esta casa que representa la cultura madrileña con una historia tremenda. Muchas gracias a los que habéis venido para la presentación de este libro, Desobediencia para la Libertad, que ante todo es un poemario, pero es un grito, es una arenga a la libertad, es una arenga a la disidencia, es una llamada a la acción y una llamada a la solidaridad, ¿no? Y bueno, pues ante esta mesa con estos compañeros, compañeras, yo no voy a extender, evidentemente, decir algunas palabras en nombre de la editorial que nos dedicamos a construir libros y a venderlos. Y vamos a disfrutar seguramente de lo que nos digan ellos, ¿no? Como lo de la voz de su autor, Óscar Reina, quien en este poemario desde luego no se esconde detrás de ningún verso. Él va por delante de sus poemas y los lleva por bandera. Y vuelvo a decir que son versos de rabia, de ternura, de memoria, de presente y de futuro, ¿no? No es una lectura de evasión, no es un poemario de evasión, que podría serlo y no estaría mal. Es una lectura como el trabajo manual marca en las manos, y es un libro que nos deja un callo de alguna manera en la conciencia con esas reflexiones, y en el que también en muchos momentos nos salpica el barro de la tierra cultivada. El libro, no voy a destripar nada mucho del libro, pero sí decir que tiene un prólogo de Susana Falcón, que también tiene varios libros editados con nosotros en esta editorial, que también hace ensayo y hace poesía, y que desde luego describe muy bien la trayectoria de Óscar. El libro también se complementa con unas ilustraciones de una compañera también de la editorial, Cia May, y bueno, pues entre eso y los versos de Óscar, pues ha quedado un libro que, aunque parece pequeñito, es un libro tremendamente grande, ¿no? Luego sí que quisiera comentar que la portada del libro no es baladí, sale Óscar y le están metiendo en un coche de la madera de la policía, ¿no? Y como siempre su delito es defender la justicia social, no dejar que las tierras yermen, ocupar y colectivizar, dar voz a las personas sin papeles, pelear por jornales dignos, hacer honrado el sindicalismo al pie del tajo. Delitos además compartidos pues con todos sus compañeros del SAT, ¿no? Que el Sindicato Andaluz de Trabajadores, por cierto, ostenta el triste récord de ser el sindicato más represaliado de toda Europa, de esta Europa en la que vivimos, democrática y moderna, con más de 500 militantes condenados. Y bueno, es un poco por dejarlo dicho que en esta democracia que pintan como perfecta, denunciar la injusticia sigue teniendo un precio muy alto, aprovechando que está Coral del Sindicato de Estudiantes, es decir, que ya mismo tiene un proceso abierto, por si no lo habéis oído, con los 7 Somos Aguas, que ya veremos en qué termina también, por defender los derechos, ¿no? Nada más, recordar que este poemario dentro de la editorial Garaje pues es el 10º título, que estamos a punto de sacar el 11º, un libro que se va a llamar Un poemario provisional, de Francisco Rodríguez Amorín, y que como editorial siempre miramos más allá de simplemente el lado comercial, que también nos interesa, porque si no, no podríamos hacer libros. Apostamos no solo por publicar poesía, sino porque sea poesía reivindicativa y que la disidencia pueda quedar en verso. Termino, como decía Gabriel Celaya en La poesía es un arma cargada de futuro, en aquel maravilloso libro de cantos íberos de 1965, y decía aquello de la poesía, maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por los neutrales que lavándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de quien no toma partido hasta mancharse. Óscar se mancha desde luego en este libro, lo hacía ayer, lo hace hoy, sabemos que lo seguirá haciendo mañana. Lean, compren el libro y disfruten. ¿Empiezo yo? Sí.
Sí, se oye bien, ¿no? Sí. Bueno, pues buenas tardes Buenas tardes. a todas y a todos. Primeramente, dar las gracias al Garaje por hacer este acto y bueno, y invitarme a que pudiera estar en esta mesa. Y bueno, pues decir que para entender, o yo por lo menos así lo veo, para entender el libro de Óscar, este libro combativo que ha hecho, pues hay que hacer un poco historia de lo que es Óscar, lo que significa Óscar y lo que el futuro que nos espera, que Óscar va a estar ahí seguro. Entonces, bueno, Óscar es un hombre que ha mamado desde su casa, desde pequeñito, por los valores de la izquierda, valores revolucionarios de sus padres, que han estado siempre ahí, en el Sindicato Obrero del Campo, en el SAT, en el PT antiguo. Quiero decir que Óscar, y desde chiquitito él, siempre me consta que ha participado en todo, y como ha sido muy atrevido siempre y tiene mucha facilidad de palabra, pues él desde pequeñito intervenía en las asambleas que convocaba el PSOE. O sea, quiero decir que desde muy pequeño, algunos compañeros ya mayores, ya de verle a Óscar cómo hablaba y cómo interpretaba la lucha, pues ya incluso le pedían consejo. O sea, quiero decir que Óscar es un hombre que, bueno, múltiples batallas, ¿no? Decir que él ha tenido un reto en el sindicato. En el 2015 se le nombró portavoz nacional del SAT, y eso era un reto importante porque a su antecesor era Diego Cañamero. Diego Cañamero tenía el listón como muy alto, pero él ha demostrado que no solamente se puede llevar así, sino que se puede superar. Y de hecho, Óscar está superando todos los límites. Va en un coche como estos que recorren España con un S en la mochila, un coche que tiene más de 500.000 kilómetros. No, digo eso porque os hagáis una idea a lo que atiende y a dónde va, ¿no? A todos los sitios que le llamen. Ya puede ser en Huelva, en Almería, en Madrid, en Euskadi o en Cataluña, ¿no? Y ahí está Óscar haciendo esos kilómetros. Por cierto, ahora que está aquí, siempre le ofrecemos que se quede en casa, pero no. Él ahora, cuando termine esta charla, cogerá el coche y se irá otra vez para Gilena, que es su pueblo, pues para seguir las actividades, porque tienen muchas. O sea, que mañana también tienen otros actos, pasado, y al otro, y al otro, y al otro. Con lo cual, es un hombre que no para, ¿no? Yo he tenido la suerte de estar con él, porque yo, aparte de activista social, que es como le dije a Iñaki que le pusiera, yo pertenezco al SAT, y entonces, bueno, pues he participado en muchas de las reivindicaciones e historias en las que nos han imputado, hemos tenido juicios y demás, y bueno, pero él siempre ha estado ahí. Yo le conocí hace, pues no sé, 14 años o por ahí. Conocí las ocupaciones que hicimos en Somonte en el 2012, luego ocupamos las Turquillas, él siempre ha estado ahí. Hicimos las marchas de Andalucía en pie, que recorrimos todas las provincias de Andalucía, y no solamente las recorríamos para que ellos explicaran la situación, sino que íbamos ocupando fincas donde se podía, para los señoritos, para marcar que Andalucía estaba necesitado de tierra y que se hiciera la reforma laboral, la reforma agraria y muchas más cosas. Ocupábamos bancos simbólicamente, quiero decir, una serie de actividades que el SAT estuvo ahí haciendo, y Óscar siempre presente. Participamos en una expropiación, que eso fue muy famoso, una expropiación que hicimos de alimentos en el Mercadona, donde ahí Óscar, bueno, y otros 21 personas estábamos inculpados, donde nos pidieron años de cárcel, luego se quedó en 6 meses, algo así, y algunos, como él, por eso lo de la desobediencia, que es muy importante, el desobedecer. Cuando las leyes son injustas es que hay que desobedecer, que no queda otra. Entonces, así se hizo, nos impusieron una multa que no hemos pagado y ahí estamos. Yo la verdad que ya no le pregunto a Óscar ni cómo está nuestro proceso, pero porque ya es que nos da igual. Entonces, él es insumiso judicial, quiere decir que él no se presenta a ningún juicio donde le llaman,
ahora actualmente veníamos hablando en el coche y posiblemente le van a poner en busca y captura porque hay otro de las ocupaciones de Somonti, que ahí nos han juzgado ya varias veces, hemos salido todas las veces absueltos. Pero esta vez, bueno, pues no sabemos lo que va a pasar, entonces le pondrán en busca y captura de un momento a otro. Él, como antes decía Iñaki, es el responsable político, el portavoz nacional o secretario general que dicen otros sindicatos más represaliado de toda Europa. Le han detenido 9 veces, o sea, en estos últimos tiempos. Y bueno, y él ahí sigue, de verdad que él no pierde el ánimo, todo lo contrario, cada vez más. Y bueno, pues ahí está. Decir que bueno, que Óscar, pues a pesar de su juventud, porque ahora tiene 35 años, pero lleva a cargo del sindicato, lleva desde el 2015, que ya se le eligió por aclamación, porque era el futuro del sindicato, y ahí está demostrando que así es. Y bueno, y en los años sucesivos, pues esperemos que no lo repriman más, no le metan en la cárcel, o vete a saber. Estuvimos aquí también, quiero recordar, porque alguna de la gente que ha venido hoy a vernos, amigos nuestros de Pinto y de Vallecas y demás, que están por ahí, pues participaron en esa huelga de hambre que se hizo aquí en Madrid, que se estuvo un mes, ¿no? Prácticamente 29 días o algo así, reivindicando la libertad de otro compañero, ¿no?, que la habían metido en la cárcel. Y entonces estuvo aquí, se vino desde Jaén andando hasta aquí, era Andrés Bóvalo, y estuvimos por aquí, nos fueron echando de todas las plazas. Eso quiero decirlo porque a lo mejor es gratuito y a alguna gente a lo mejor no le parece bien, pero yo quiero decirlo. Entonces gobernaba la Carmena, aquí Manuela Carmena, y era Podemos la que estaba, pero nos fueron echando de plaza en plaza y no nos dejaron ningún espacio para poder estar reivindicando esa huelga de hambre, tirados ahí pues 30 días. Los compañeros con mucha moral estuvieron ahí esperando que el Consejo de Ministros pues diera el indulto para Andrés, y se esperaba otro viernes y otro viernes, pero el indulto no llegó. Y bueno, pues fue una pequeña derrota, pero hay muchas victorias que están ahí. Por ejemplo, es el caso de Marinareda, no sé si habéis oído, en el último tiempo, Marinareda, donde Juan Manuel Sánchez Gordillo ha estado siempre ahí a pie del cañón. Ahora le ha sucedido otro chaval joven, Sergio Gómez, que es buenísimo, con la misma línea de Juan Manuel, y se ha estado peleando siempre por unas fincas que habéis oído alguna vez, el Humoso. El Humoso es unas fincas que se le arrebataron al conde del Infantado, esto hablamos de hace 40 años, y ahí se han estado cultivando y ha estado dando jornales prácticamente para todo el pueblo. Eso es una victoria del SAT, una victoria muy importante. Y ahora más importante todavía, porque ha salido una, no sé cómo es la resolución, esta última, que nos da la razón a nosotros, y las tierras van a ser entregadas al Ayuntamiento de Marinareda gratuitamente. O sea, que van a ser propiedad de Marinareda. Y eso es una conquista inmensa, porque eso no lo esperaba nadie, y bueno, pues estamos muy contentos. Quiero decir, todo este rollo que me estoy tirando es por destacar que Óscar ha estado ahí siempre y es una figura destacada que hace posible, pues eso, que muchas victorias pues sean fruto de esa lucha continua de esta gente del SAT que no se rinde nunca. Y como él dice, aquí no se rinde nadie, hasta la victoria siempre. Vale. Bueno, pues creo que aquí todo el mundo quiere escuchar a Óscar, pero me toca a mí ahora. Bueno, yo creo que una de las cosas que imagino que a todos nos trae aquí pues es querer luchar por un mundo más justo, por un mundo donde reine la igualdad, la dignidad, la solidaridad y, en fin, un mundo sin fascismo también. Entonces, bueno, el arte, la poesía, la música, el cine, pues también es una herramienta muy importante para hacerlo, y yo también pues animo a todo el mundo a comprar el libro de Óscar, que es uno de esos libros que también pues
no solo está muy bien escrito, sino que también te llena de fuerza para seguir luchando, que ese es el punto fundamental. Yo quería agradecer también la invitación, el poder estar aquí también acompañada. Tenemos todos muchas ganas de escuchar a Óscar, pero vaya, yo creo que también cuando pensamos en el momento en el que vivimos, yo creo que todos los que pues, nos indignamos con las injusticias sentimos que la historia nos está interpelando también y que ahora mismo pues, hay muchísimos motivos por los que seguir peleando, por los que seguir luchando, y evidentemente pues, la represión forma parte de toda esta ecuación. Luego seguro que pues, ¿no? en todas las historias que Óscar ha vivido pues, son muchísimas. Decía, ¿no? La democrática Unión Europea, donde se persigue a sindicalistas por luchar, pues es la misma democrática Unión Europea que avala las políticas racistas de los asesinados en el Mediterráneo o que está mirando hacia otro lado con el genocidio del pueblo palestino. Entonces, bueno, pues no es sorprendente, sí es indignante, pero vaya, yo creo que también el mensaje que sobre todo quiero destacar es que esa lucha que creo que todos sentimos que es tan necesaria, pues que no es solo una tarea de los sindicalistas, de los trabajadores, sino que también pues, la juventud estamos llamados a estar en primera línea de todas las batallas que ya se están dando y que están por venir. Sabéis que ahora pues, hay una gran campaña en los medios de comunicación, que todos los jóvenes se han vuelto fachas, que no hay nada que hacer, el país le está dedicando bastantes artículos al tema. Además yo creo que es una campaña política muy bien orquestada para mandar un mensaje de desánimo, de que como todos los jóvenes se han vuelto fachas, pues no hay nada que hacer, y llamar a la resignación y a quedarte en tu casa con los brazos cruzados. Y nosotros desde el sindicato siempre hemos explicado una cosa, que por supuesto que existen jóvenes de derechas y que giran hacia la extrema derecha, pero que la gran mayoría de la juventud somos quienes estamos protagonizando grandes movilizaciones contra el genocidio, que estamos saliendo a luchar contra la extrema derecha, contra el fascismo, que estamos plantando cara a bitoquiles en las universidades para que no infeste nuestros campus y nuestras facultades de sus discursos de odio, que hemos protagonizado también las grandes huelgas feministas del 8 de marzo, es decir, ¿no? que toda esta campaña, pues en el momento en el que vas también un poco a la realidad, pues se estrella contra un muro. Entonces yo creo que también esta semana pasada hemos tenido una buena demostración de que la juventud, ¿no? Como dice Óscar, aquí no se rinde nadie, pues que ni nos rendimos ni nos resignamos. Imagino que habréis visto lo que ha sido la huelga universitaria contra las privatizaciones y la represión de Díaz Ayuso. Ha sido una huelga muy importante, además, que hacía tiempo que no veíamos una protesta tan multitudinaria exclusivamente para defender la universidad pública, y ha sido una respuesta a la altura, creo yo, del ataque que plantea la Comunidad de Madrid. Pues no sé si lo habéis seguido. La cosa está en que la privatización se va a hacer regla. Ahora el 30%, ¿no? dice la Comunidad de Madrid que solo van a dar hasta el 70% de la financiación pública a las universidades, y que el otro 30% pues, se va a tener que buscar la vida a las universidades, y eso significa pues, abrir la universidad pública a las empresas, a los fondos de inversión, a los mismos que hacen negocio todo el día con la educación, con la sanidad, con la vivienda. Pues nada, regalarles la universidad pública en bandeja. Y aparte, otra de los puntos clave, ¿no? muy ligado a esa represión y a esa obsesión que tiene Díaz Ayuso y el Partido Popular, y también, por supuesto, Vox, de intentar acallar, ¿no? las voces que van en contra de sus políticas, pues es imponer una mordaza al movimiento estudiantil, y lo que plantea esta nueva ley de universidades es pues multas de hasta 300.000 euros por participar en una manifestación en un campus, 25.000 euros por colgar una pancarta, en fin, ¿no? Os podéis imaginar lo que es natural en la universidad pública, que es pues participar, impulsar el movimiento estudiantil, pues ahora eso estará prohibido. Entonces, bueno, la huelga es un primer paso, por supuesto. Hemos mandado un mensaje a Díaz Ayuso, y ahora el punto es continuar, igual que vamos a continuar con las movilizaciones de Palestina. Antes lo hablábamos, han utilizado esta farsa del plan de paz para que paren las movilizaciones, empezando por el gobierno del PSOE y Sumar, que cuando tenías la movilización en la calle, pues intentaron maniobrar también para ponerse el pin, ¿no? de
de Palestina, y ahora que pues le dieron la mano a Donald Trump, pues ya ni embargo de armas, ni ruptura de relaciones, ni nada. Pero bueno, es nuestra obligación también seguir diciendo que el genocidio continúa y que por tanto la lucha tiene que continuar también. Y yo ya para callarme, creo que también una de las cosas que estamos sintiendo más, y además que nos tienen muchos paralelismos con todas las historias que nos explican pues, los compañeros del colectivo por los olvidados de la transición, compañeros más veteranos en la lucha, de toda la represión que realmente se está normalizando en la sociedad, y como también pues esto, ¿no? el militarismo, el avance de la extrema derecha, los recortes en educación y sanidad, la represión, está todo muy unido. Yo, por si no lo conocéis, aparte de ser compañera del sindicato de estudiantes, como decía antes Iñaki, pues soy también una de las 7 Somos Aguas, que somos pues 7 estudiantes que el pasado 13 de febrero participamos en una protesta pacífica contra los discursos de odio de Espinosa de los Monteros, del exdiputado de Vox, en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Ese día pues estuvimos cantando consignas antifascistas en defensa de la universidad pública, diciendo que la universidad pública no puede ser un espacio para quienes defienden, reivindican la dictadura franquista, el machismo, la homofobia, el racismo, etc. Y bueno, al cabo de pocos días recibimos una llamada de la Policía Nacional citándonos a declarar, y por esa protesta pues a 7 compañeras nos acusan de delito de odio, de delito de coacciones y de desórdenes públicos, ya digo, ¿no? por defender este tema. Claro, esto no es casual, o sea, esto va también, ¿no? a atacar al movimiento estudiantil, atacar a los estudiantes combativos que defendemos la universidad pública, y claro, son muchos casos, es como las 6 de Zaragoza, ¿no? y tantas otras. Pablo Hasél sigue en la cárcel, por supuesto el compañero Óscar. Esto es, ¿no? ir a por quienes quieren realmente cambiar las cosas. Entonces, bueno, es realmente una acusación grave, es además una acusación que monta la Policía Nacional, que monta la Brigada de Información, en base a un documento que hace de 100 páginas con diferentes imágenes y vídeos de medios de comunicación, entre muchas comillas, de la extrema derecha, y luego, después de denunciarnos, pues invitan a Espinosa de los Monteros a presentarse como acusación particular, es decir, ¿no? que es un gran pues, montaje político, policial, para intentar introducir el miedo. Pero bueno, ya digo, ¿no? si se piensan que con la represión o con este tipo de montajes pues van a callar a las estudiantes y a los estudiantes, pues lo llevan bastante claro. Creo que también pues desde que hemos empezado el mes de septiembre ha sido manifestación tras manifestación, huelga tras huelga. Hemos estado al frente también de todas estas batallas porque consideramos que es fundamental, y también pues extender la solidaridad y extender la lucha lo máximo posible. Así que nada, trasladar también pues un fraternal saludo a todas y a todos de parte del sindicato de estudiantes, y seguro que nos vamos a ver en la lucha. Yo creo que Se te oye, sí. no hace falta el micro. pongo aquí, pues, Creo que no. Buenas tardes, compañeras, compañeros. En primer lugar, daros muchas gracias, agradeceros la invitación, la organización de este acto, tanto a la editorial del Garaje como al Ateneo Republicano, donde nos encontramos, porque, como leí en una ocasión, la cultura es un camino para hacer al pueblo libre. Y sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos, y lo hablábamos antes de entrar a este acto, donde hay un negacionismo de absolutamente todo, y un negacionismo que no es casualidad, sino que tiene una causa directa y que tiene una intencionalidad directa por parte del sistema capitalista y por parte de los actores que defienden al sistema capitalista a sueldo, de los partidos políticos de derecha, de ultraderecha, y aquellos que se disfrazan y que siempre se han disfrazado con la careta de izquierda, pero que a la hora de la verdad, tristemente, nos han terminado defraudando y apuñalando no pocas veces.
frente a esta campaña que está orquestada, que como decía la compañera Coral, tratan de desanimarnos, de buscar el enemigo y el culpable donde no está, en este caso, uno de los enemigos que nos hacen ahora mismo entenderlo como tal cuando realmente no lo es la juventud. Nos dicen que la juventud es toda ultraderecha y eso es completamente falso. Y realmente hay una campaña de marketing, como digo, orquestada, de propaganda, para intentar confundir a la población. Y confundir también a la juventud, es su objetivo. Es el objetivo del sistema capitalista y, como digo, de los actores, de los partidos políticos que defienden al propio sistema y a sus intereses. Porque al final, no lo olvidemos, compañeras, compañeros, amigos y amigas de tantas batallas que hemos compartido tanto y que seguiremos compartiendo mientras la vida nos tenga en este sitio, al final esto es una lucha de clases continua. Es una lucha de clases continua y esto es un pulso en el que en el momento en que no empujamos, en el que no estamos organizados, en el que no nos rebelamos, nos llevan al otro lado. Y el otro lado es la derrota, es la marginalidad, es el conformismo, es la resignación y el aceptar que el discurso, que el relato, que los falsos argumentos del enemigo, del sistema capitalista, pues triunfen. Y eso no lo podemos consentir. Por ello yo os agradezco, como digo, que organicéis este tipo de actos. Y hago un llamamiento, yo sé que para muchas y muchos de vosotros y vosotras no os tengo que hacer ese llamamiento directamente, pero sí interpelo a los ámbitos en los que os movéis, a los centros en los que os relacionéis, a vuestras amistades, a que sigamos haciendo campañas de este tipo de actos, de este tipo de eventos, sobre todo porque nos digan lo que nos digan, el mundo puede cambiar. Y cambia desde todas nosotras cuando nos rebelamos ante lo que está mal establecido. Cuando nos rebelamos frente a la injusticia del sistema capitalista y de sus cómplices. El mundo puede cambiar desde nuestro ejemplo. Y por supuesto no es fácil. Y ya lo estamos viendo, no solo con mi caso. Aquí la compañera Coral lo ha dicho. La 7 de Somos Agua es un caso más. Y tenemos que solidarizarnos y desde aquí mando una vez más todo mi apoyo en el nombre mío y en el del sindicato al que represento, del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores, toda nuestra solidaridad, todo nuestro compromiso con la 7 de Somos Agua. Y toda nuestra condena a ese sistema judicial corrupto que una vez más en estos días se está evidenciando, persigue a los que considera como disidentes, como errores sistémicos. Pero el error sistémico son ellos. Ese sistema que lo mercantiliza absolutamente todo, que todo lo cuenta como algo numérico y con beneficios económicos lo quiere arreglar absolutamente todo y le pone precio a todo lo que tiene en su poder. Y lo estamos viendo no solo aquí, en la Comunidad de Madrid tristemente, sino en Andalucía, de donde venimos ahora mismo de un ciclo de movilizaciones tremenda. Pero es que tenemos que seguir movilizándonos todavía más hasta que echemos de la Junta de Andalucía a Moreno Bonilla y a todos sus cómplices. Muy bien. Es por esto, compañeras y compañeros, que como digo, esto no es fácil. Es una tarea que tenemos muchos enemigos en contra. Y el primer enemigo muchas veces es ese mismo que tenemos dentro, esa autocensura que muchas veces tenemos, que nos inflige, que nos mete directamente el propio sistema, que hace que a veces no seamos capaces de rebelarnos. Por eso, aquellas personas que tenemos un cargo de representación momentualmente, que estamos representando a colectivos de trabajadores y trabajadoras, como es mi caso, creo que tenemos la misión de dar un paso adelante. Porque no podemos conformarnos con lo que desde el sistema quieren que hagamos. Por ejemplo, desde nuestro sindicato siempre hemos entendido que no podemos consentir ni que nos controlen ni ser una parte del sistema más como son otro tipo de sindicatos que están al servicio del sistema. Nosotros siempre entendimos que había que dar un paso más y por ello una de nuestras herramientas siempre ha sido la no violencia activa, la acción directa como método de lucha, acción directa pacífica, pero comprometida, valiente y que siempre supo dar un paso más. En torno a toda esta lucha, de no ser parte del sistema, sino de luchar con toda nuestra fuerza
por hacer un mundo mejor y más justo, nace nuestra rebeldía. Este libro no es solo mi libro. Este libro es verdad que lo escribo yo desde la vivencia directa de muchas de las luchas, de las ocupaciones, de los miles de kilómetros que hemos recorrido a nuestras espaldas, de ir tajo a tajo, de llegar donde prácticamente nadie llega, de relatar esa acción directa, sí, lo escribo yo, pero son las cientos de luchas de muchas miles de personas anónimas que siempre estuvieron ahí a la hora de defender los derechos de la clase trabajadora. Muchas y muchos, como Víctor, por ejemplo, como mi compañero Lázaro, que está allí al fondo sentado, mi compañero Pepe, que me acompaña también, que los dos han venido desde Andalucía conmigo. Muchas compañeras y compañeros que han compartido muchísimas luchas, que han sido terriblemente justas y tremendamente necesarias. Y aquí están relatadas. ¿Por qué lo compartí en este libro? ¿Por qué tuvimos esta iniciativa? Porque a mí siempre me gustó escribir sobre las luchas como una forma de expresar esos sentimientos, y que, como hablaba el compañero Pablo también antes cuando me hablaba sobre el libro, que le agradezco que nos haya otorgado, que haya compartido con nosotros y que os animo a comprarlo, os animo a adquirirlo, el libro de los 50 años, de aquella represión franquista, de esos enjuiciamientos criminales que hizo el franquismo y que consintieron después, desde esa falsa transición que fue mentira y que llega hasta nuestros días. Os animo a adquirirlo porque hay que dejar constancia y transmitir esa lucha también. Como hablaba con él en ese principio, es muy importante dejar constancia de nuestra lucha y compartirla. Y es por esto que, releyendo muchas de esas poesías, de esos poemas que en su día escribí desde la lucha, desde la acción directa, desde la participación con mis compañeras y compañeros, me releía y veía que había una trayectoria y que se iba dejando huella con el paso de los años. Ahí podréis ver muchos poemas donde se ve una cierta diferencia, un avance, también un retroceso, y se ven distintas formas de escribir, porque ahí escribe el Óscar con 21 años, desde la acción directa a las luchas de Somonte, escribe el Óscar con 25 años, escribe el Óscar que estaba en las marchas por la libertad de Andrés Bódalo. Hay varios capítulos, varios poemas que hablan de las luchas por la dignidad y por la libertad de Andrés Bódalo. O escribe el Óscar que fue recientemente detenido, como en esta detención que fue en Granada, que esta fue la 8ª detención que sufrí. O cuando me detienen en Pamplona, en Iruña, a 1000 kilómetros de mi casa, que es otro de los poemas. Y yo me di cuenta de que si eso a mí me animaba y dejaba constancia de la lucha y animaba a tirar adelante en los peores momentos de mi vida, porque tristemente hay veces que uno se siente un poco más bajo de moral, si a mí me llenaba de fuerza releerme, digo, lo mismo también sirve como gasolina de lucha a muchas compañeras y compañeros que se encuentren en una situación parecida a la mía y que vean que no están solos y que el mundo merece todavía otra oportunidad. También quería compartir una lucha, como digo, por la defensa de esa cultura ultranza, de ese sentimiento republicano, de esa defensa de la memoria histórica y democrática. Hay versos dedicados a Blas Infante, a García Lorca, y también vincularlo a lo que creo, lo que hemos defendido siempre, que es una misma lucha. La lucha también por la defensa de la soberanía, no solo de Andalucía, que es mi tierra, porque se puede entender también el sentimiento soberanista andaluz, de lucha por la tierra, de defensa de nuestra Andalucía, pero también a la vez de la defensa de otros pueblos hermanos, como es el pueblo de Palestina, donde también hay algunos poemas que están dedicados a la lucha del pueblo de Palestina, donde muestro toda nuestra solidaridad. O también versos dedicados a la lucha en los Tajos, a cómo nos hemos encontrado una terrible impunidad en muchos Tajos y cómo nos hemos enfrentado a ella, la lucha con los compañeros y las compañeras migrantes. Todo esto está en este librito que hemos condensado, que hemos puesto ahí nuestras poesías, que digo nuestras porque entiendo que son de todas y de todos, y en las que me habéis acompañado, como digo, por intentar defender una mejor Andalucía y un mundo más justo que el que nos hemos encontrado. Y como no podía ser de otra manera, bajo mi punto de vista, aquí detrás podéis ver, he dejado testimonio de que este libro, todos los fondos que saquemos de él van directamente para seguir luchando. Para la Caja de Resistencia del Sindicato Andaluz de Trabajadoras y Trabajadores,
como ha dicho mi compañero Víctor, somos el sindicato más represaliado de toda Europa, que hemos llegado a tener más de 1 millón de euros en multas, más de 500 años de petición de cárcel en nuestro conjunto, más de 500 compañeros procesados y procesados simplemente por luchar por lo que pone en su Constitución, por el derecho a la vivienda, frente a los desahucios, por el derecho a la educación, a la sanidad, por la defensa de los servicios públicos. Por esto hemos acabado condenados y condenados, por el derecho a trabajar nuestra tierra, a no tener que emigrar. Pues como este libro está escrito desde la lucha, como este libro está escrito desde la desobediencia, del estar al pie de tajo, entendimos de que todos los fondos del mismo no podían quedarse en mi posesión, sino que tenían que ser compartidos para seguir promocionando la lucha y para seguir defendiendo un mundo mejor y más justo. De esta forma, compañeras y compañeros, también hay un detalle que, si os dais cuenta, el libro está escrito en horizontal, también es una referencia a una reflexión que hacía también Eduardo Galeano al horizonte, que aunque nos parezca lejano, también ese horizonte nos sirve para caminar, para seguir siendo camino por un mundo mejor y más justo, y que algún día seguiremos conquistando con esa huella que vamos dejando ese mañana más justo que el que nos hemos encontrado. Es por esto que os animo a que lo adquiráis, a que lo leáis, a que lo compartáis, ya no por mí en sí, sino también por muchas injusticias que se vienen sufriendo en este Estado, que más que un Estado es una cárcel de pueblo, en la que no ha habido democracia real nunca, salvo momentos puntuales, donde el pueblo conquistó desde las calles y a la izquierda una república, donde el pueblo conquistó sus derechos, que nunca nos regalaron nada. Por ello os pido que compartáis, que sigáis luchando, que sigamos caminando y que no nos rindamos nunca en la defensa de un mundo mejor y más justo. Como ha dicho mi compañero Víctor, hace ya bastantes años, creo que son 12 o 13 años, que nos declaramos desobedientes civil pacíficos, que ejercemos la insumisión judicial, y esto no es porque no creamos en la idea de justicia. Yo sí creo en la idea de justicia, y por ella me dejo la vida todos los días en las carreteras, porque creo que el mundo puede ser más justo de lo que es. Pero pienso que este sistema judicial que tenemos ahora mismo ni es justo ni representa una mínima de decencia humana. Y por esto es necesario desobedecer estas leyes injustas que persiguen siempre a los más débiles y que terminan siempre con la impunidad de los más poderosos, que son los que ejercen la injusticia, la inmundicia y todo, como decía en un principio, por el interés capitalista y por seguir incrementando sus beneficios a cualquier costa. Por ello, compañeras y compañeros, yo sí quería, si os parece bien, recitar algunos poemas. Sí, venga, queremos escuchar. Porque creo que luego ya cada cual que le dé su lectura y su interpretación, pero sí que quiero leer algunos poemitas que pueden llevar a entender un poquito mejor el porqué de este libro, más allá de lo que yo os pueda contar y os pueda animar con mis palabras. Por ejemplo, este creo que no lo he leído nunca en público, y se llama Una llamada temprana. Y dice así: una llamada temprana de parte de mi abogado hace sonar la campana, mala noticia ha llegado. Pese a todo, tranquilo hablamos, sereno porque llevamos razón, aunque sabemos lo que arrastramos y palpite de más el corazón. Terminamos y en silencio pienso cómo se lo digo a mi madre, y poner sobre sus hombros más peso, o sobre mis hermanos y mi padre. ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estaré equivocado? ¿Seré entonces yo quien esté mal encaminado? Sigo pensando, reflexiono, trato con calma la situación, analizo, me cuestiono y razono, y me reafirmo en la decisión. Nada malo hice, no me arrepiento, solo hacer camino de coherencia. ¿Acaso lo único que siento es el dolor de la paciencia? El dolor en las carnes de mi gente, que sufre a corruptos y su avaricia, que el sudor de su frente llena las arcas de la codicia.
y mientras solo nos dan mordaza para que no nos rebelemos, sufrimos sus leyes y amenazas y no nos levantemos, que a cara descubierta van ladrones de corbata, traje y corona, que desde sus infames poltronas miserables roban con sus traiciones. Hace falta decir no, gritar basta, porque no nos queda otra salida. O callamos o luchamos contra la casta. Yo tomé la decisión por la vida. Ahí mi inquebrantable apuesta, en el mañana está mi voluntad, en el que se abran ventanas y puertas, y de verdad haya democracia y libertad. Andalucía, mundo, levanta a la calle, que ya es hora, que esto ya nadie lo aguanta, arriba la clase trabajadora. ¡Bravo! Hay otro poema que está dedicado, como decía, he intentado de alguna manera que en estas letras, como digo, no olvidemos esas raíces de donde venimos, no olvidemos el pasado, nuestra memoria, nuestra historia, para no perder tampoco el rumbo de donde queremos ir. Y con todo lo que está pasando en estos días, decía el compañero Iñaki, que es muy importante, aunque la poesía también es otra forma de contar las cosas, y también está justificado que le cantemos al mundo que nos rodea, que defendamos también la alegría, que defendamos el pensamiento, que defendamos la belleza del mundo, que también está ahí, hay que valorarla, pero hace falta una poesía que sea reivindicativa, que no se ponga de perfil, que se manche, hasta mancharse, como decíamos, y dentro de esto no podíamos mirar a otro lado, las personas conscientes, combativas de la lucha, de la vida diaria, con lo que está pasando en el pueblo de Palestina, y vinculando eso a nuestra historia, a nuestro pasado, a no olvidar de dónde venimos, porque compartimos mucho de ese sufrimiento, aunque nos parezca tan lejano. Había un poema que la verdad es que me parecía latiente, que llegaba al fondo de nuestra alma, que denunciaba directamente esa hipocresía del propio sistema, y que eran las abarcas desiertas de Miguel Hernández. Yo hice un símil haciendo homenaje a Miguel Hernández y denunciando la realidad de lo que está pasando en Palestina. Hacía un símil con ese poema de las abarcas desiertas de Miguel Hernández, y yo le modifiqué ese título y le puse Las abarcas bombardeadas. Estaba dedicado a esos niños del pueblo de Palestina que sufren por el crimen, el genocidio que está cometiendo Israel y sus cómplices, los yanquis de Estados Unidos y también los de los gobiernos de Europa. Y dice así: las abarcas bombardeadas. Este 5 de enero, tantos años pasados, siguen las abarcas desiertas de los mismos niños maltratados, a los que siempre se les cerraron las puertas. Por allí no pasa ningún coronado, nadie deja joyas ni regalos, pues todo lo han bombardeado y encima los ponen de malo. Huyen de la masacre y les ponemos concertina, el mismo occidente que expolia sus tierras, los mismos hipócritas que inventan sus guerras, sean Libia, Siria o Palestina. Y mientras nos corrompe la avaricia del consumismo más asqueroso que devora nuestra inmundicia, sus abarcas siguen en el destrozo. Que lejos ese espíritu de humanidad que sigue perdido entre disfraces, entre malas políticas y caretas falaces, y que olvida la verdadera fraternidad. Entre rastrojos recojo el testigo del último sueño clandestino, de ese zagal sin amigo, del último hospital destruido, de la barca desierta y bombardeada de un niño palestino. Y a partir del 6 de enero, como decía Miguel Hernández, y siempre mi voluntad, mi deseo con letras de pálpito escrito
por un mañana que amanezca en paz y libertad y acabe con este genocidio maldito, pero nada de ello llegará si el sentimiento humano no mostramos, ni ahora ni nunca nada nos regalarán si con unidad antes no luchamos. Y luego también es muy importante, compañeras y compañeros, el que, como os decía, seamos capaces de transmitir ese sentimiento de defensa, de justicia, de rebeldía, pero que a la vez también seamos capaces de organizarlas, de organizar esa rebeldía en lucha y que no nos resignemos, Porque la verdad es que, bueno, como mis compañeros saben que me acompañan tantas veces a pie de tajo, muchas veces nos encontramos con que los mismos trabajadores que están explotados, que están marginados, muchas veces sin papeles, sin ningún tipo de documentación, pierden la esperanza, no es que ni siquiera la pierdan, es que no tienen absolutamente ninguna esperanza en que aquello pueda mejorar. Y cuando nos miran a las caras, bueno, nos dicen, ¿y qué hacemos? Tenemos que llevar un pedazo de pan a nuestras casas, tenemos que mandarle dinero a nuestros hijos que están en Colombia o que están en cualquier parte de Sudamérica, que viene ahora muchos migrantes de aquella zona, muchos compañeros, muchos hermanos migrantes, o los compañeros y compañeras que vienen desde Marruecos, que vienen desde el África subsahariana. Nos encontramos los tajos de Almería y los tajos de Huelva, nos encontramos a muchísimos compañeros y compañeras que viven en la resignación y en la marginación más absoluta. Y tenemos una tarea fundamental, porque esos son hermanos y compañeros de la clase trabajadora nuestra. Y con ellos y con ellas tenemos que levantarnos para hacerle frente al sistema capitalista. Tenemos una misión fundamental de llegar a los tajos, de llegar a los centros de trabajo. Allí hablo de tajos en Andalucía, porque son muchos de esos tajos donde nos recogen la fresa, donde recogen el tomate que luego consumimos en las ciudades, y lo demostraron en la pandemia, se vio en la pandemia, que sin el campo la ciudad no comía. Pero aquí también hay muchos que están en el transporte, que están en la hostelería, que dan una cantidad infame de horas y que son clase trabajadora igual que nosotras y que nosotros, y que con ellos tenemos que unirnos como un mismo puño, como una misma rabia para luchar frente a la injusticia de este sistema capitalista. Por ello digo que esa rebeldía hay que organizarla, hay que mirar, hay que poner la lupa ahí, y con esa intención de denunciar esa hipocresía que muchas veces hay en este sistema, hice este poema que estaba hecho desde los mismos tajos de allí, de Huelva, y se llama, paradójicamente y con toda la intención del mundo, La Divina Pastora. La Divina Pastora. Y yo no soy religioso, allá cada cual con sus sentimientos, con lo que quiera defender, con lo que quiera creer. Pero sí que me parece muy hipócrita, y lo voy denunciando allí donde vamos hablando sobre la defensa de nuestros derechos, donde vamos defendiendo, como digo, la dignidad, donde vamos defendiendo esa justicia que tantas veces está ausente, pero sí que en Huelva nos hemos encontrado como, tristemente, parte de esa clase trabajadora que muchas veces se da golpes de pecho por sacar una virgen, y que esa misma clase trabajadora es explotada, a lo mejor en la construcción, no es capaz de identificarse con la clase trabajadora que está bajo el plástico. Y sí, que luego van dándose golpes de pecho para sacar este tipo de procesiones. Frente a esto, haciendo un llanto de rebeldía, un llamamiento de lucha, y allí lo estamos defendiendo desde la acción directa, hice este poema, que hizo también la imagen, la diseñó la compañera Sia May, que la verdad es que está bastante bien, y yo lo valoro muchísimo. Es una de las ilustraciones que ha hecho en el libro y que es admirable, y le agradezco que la haya hecho. Comparto en este libro, La Divina Pastora, y dice así: he visto a la Divina Pastora, la que hace milagros de verdad, durante la pandemia y también ahora, bajo el plástico de la dignidad.
la que multiplica los panes y las fresas, de piel morena y mano ajada, la que llena los platos y las mesas, pero que para ellas no tienen nada. Por no tener no tienen ni el respeto de una hipócrita sociedad que las humilla sin contrato y las condena a la ilegalidad. Sí, vengo del Rocío y del Monte, de ver a la blanca paloma, a tu hermana migrante que se desloma, esclava a manos del terrateniente. Traigo y siento mi alma crucificada, me duele esa dura procesión de ver a mis hermanas machacadas sufriendo la inmunda explotación. Esto lo voy a dejar para que lo lean. Si no nos ponemos aquí, les Sí, todos al sí, final, si no lo terminamos. Sí, pero bueno, hay, porque me dice el compañero de la verdad, pero hay muchos, los compañeros estudiantes, hay uno que es Corre la Mecha, que lo hicimos en homenaje a la lucha que los interinos llevaban en el año 2013 en Andalucía, que acamparon, estuvimos acompañándolo, acampando frente al Parlamento andaluz. O hay una variedad de poemas que bueno, que os animo a que leáis y a que compartáis, pero sí que precisamente hay uno que cuando estuve con los compañeros y las compañeras en el País Vasco, en Pamplona, en Iruña, en la sala, en la Catacrac, que estuvimos allí presentando el libro también, hubo uno que le gustó mucho a un compañero y lo leyó con mucho sentimiento. Y entonces entendí también de que era muy importante también seguirlo relatando, seguir defendiéndolo, que era la rebeldía del miedo, la rebeldía del miedo. Porque precisamente el sistema trata de que ese miedo nos paralice, de que el miedo nos haga vulnerables, y es verdad que es humano tener miedo, y que todos y todas lo tenemos. Precisamente a nadie le gusta que nuestra libertad sea perseguida, o que vengan en busca nuestra por defender nuestros derechos, o que tengan la lupa puesta sobre nuestras personas o sobre nuestras familias. El miedo está ahí, y es humano. Pero sí que lo mismo que es humano el miedo, también es una herramienta humana la rebeldía ante el mismo, y que ese miedo nos sirva para llenarnos de gasolina, para llenarnos de fuerza, para luchar todavía más frente a la injusticia de este sistema, y que, como os digo, yo confío plenamente en que lo vamos a cambiar, porque es una necesidad para la clase trabajadora y para la clase humana. Y dice así: la rebeldía del miedo. No tengo miedo al frío, como nunca se lo tuve a la calor. No es porque yo tenga mucho valor, tampoco creo que posea tanto brío. Cada extremo es bueno en su estación, por ello es sabia la naturaleza. Todo en la misma tiene su misión, es bello y le proporciona su fortaleza. En su justa y precisa medida, las plantas en invierno arraigan, para que después verlas al calor florecía y dulces frutos al mundo traigan. Pero sí tiemblo, y no es por el relente, cuando se hielan los corazones, mientras está sufriendo mi gente y el pueblo atiende a otras razones. Sudo y se me seca la garganta, y no es por la temperatura, cuando veo que no te levanta por defender tu salud y tu cultura. Tengo miedo y me duele que no duela, que tenga más poder el bulo, la falacia, y que la información no sea tu escuela para defender una verdadera democracia. Se me erizan los vellos y me congelo a 50 grados a la sombra, arden mis entrañas sin consuelo en la más fría de las penumbras. Me aferro a la masa con conciencia, me adentro en mi orgullo más hondo, porque hace falta un cambio profundo, luchando por la libertad con coherencia, por quienes en andamio su vida juegan, en los campos las manos peladas, a quienes los derechos se le niegan, la calor y el frío duelen sus espaldas. A nuestra rebeldía nos acogeremos, poniendo el grito en el cielo, por la verdad que es nuestro consuelo, por un mañana en el que venceremos. ¡Bravo! Si os parece,
porque tampoco ya me quiero poner más pesado. Luego os voy a destripar ya demasiado del libro, pero sí que quiero terminar con, hoy que estoy a 500 kilómetros de mi casa, de terminar con el poema que dice a 1000 kilómetros de mi casa, que fue concretamente, relata la última detención que sufrí, como os digo, en Pamplona, en Iruña, que fue justamente, y ahora lo veréis en el poema, cuando al día siguiente de haber estado en el Día de la Clase Trabajadora, del 1 de mayo, compartiendo con otros sindicatos hermanos, que hicimos un encuentro internacional allí, de sindicatos alternativos y de izquierda, no solo del Estado, sino del resto del mundo, pues tras ese día esperaron a que me quedara solo, que tenía una intervención, tenía que hablar en directo en Canal Red, que tenía que hablar sobre los derechos laborales en Andalucía, y justamente cuando me fui a mi habitación para entrar en directo con el teléfono, esperaron a que me quedara solo, escuché llamar a la puerta, yo pensaba que era Pepe, digo, bueno, ¿qué le pasará a Pepe? ¿Qué querrá? Y cuando abro la puerta y están preguntando por mí, pues era una pareja de Policía Nacional que me llevaba detenido. Y dice así, en el preámbulo del poema, dice, en una justicia injusta, de hierro, sin razón ni corazón, escribir lo que se siente, latiendo con letras vivas, se convierte en un acto profundamente revolucionario. Os comparto lo último que he escrito tras la última detención, a 1000 kilómetros. A 1000 kilómetros de mi casa, por internacional solidaridad, el cuerpo apenas descansa en lucha por la humanidad. Después de la manifestación del Día de la Clase Trabajadora, me encuentro en mi habitación, golpean mi puerta sin demora. ¿Quién será? ¿Quién me busca? Mi nombre con fuerza reclamaban. Abro y 2 agentes con placa, de nuevo detenido me llevaban. A que estuviera solo esperaron, para que nadie fuera testigo. Así una vez más me arrestaron. Su libertad, que no la mía, llevan consigo. Me mantengo en silencio, serio, observo, pienso, medito. Vaya un sistema maldito que me detiene con desprecio. ¿Qué delito he cometido? Solo defender una sociedad donde vivamos con más dignidad, y aún así me llevan detenido. Las razones ya poco importa. Ya no soy nadie, no soy nada, solo un preso que transportan con sus manos esposadas. El sufrimiento de mi gente me hiere. Mi madre, mi padre, ¿cómo estarán? Mis hermanos se preocuparán por este que les quiere. Una vez más, mis compañeros, denunciando esta injusticia para que sepa el mundo entero que no hay real democracia. Aunque el alma se me parte, me raja en mi interior el coraje de que vengan a detenerte y no a los de corbata y traje. Por ello, luchando seguimos, con insumisión y desobediencia, frente al sistema y su violencia, y con el ejemplo insistimos. Así, con el puño en alto salgo, me alzo en libertad como lumbre, me hago fuerte y una sonrisa traigo, hasta que la dignidad, para que la dignidad se acostumbre. Muchas gracias por venir. Ahora hay debate, hay preguntas, que para eso estamos, pero como os digo, muchas gracias por venir. Os animo a que participéis, a que preguntéis, a que entre todas y todos pues, sigamos construyendo, y sobre todo a que no os rindáis nunca, a que no os rindáis, porque como digo, yo confío, y por ello doy y damos, no solo yo, sino todos mis compañeros y compañeras, damos toda nuestra fuerza y nuestra lucha, porque creemos que el mundo puede, debe y va a mejorar. Bueno, pues muchas gracias a los tres por venir, y desde luego ha sido un acto verdaderamente, puedo decir que es uno de los actos más significativos desde el punto de vista reivindicativo de los valores esenciales de una república democrática, laica, justa e igualitaria. Muchas gracias por vuestras manifestaciones. Bueno, y se abre un turno de palabra. El que quiera intervenir, preguntar o hacer cualquier valoración, pues puede hacerla. Es el turno de los que estáis presentes.
queda muy claro. Si no, sí. Sí, Yo la verdad es que lo habéis dicho todo. Mira, mi compañero, lo habéis dicho todo. O sea, realmente lo único que puedo expresar es mi emoción por veros, por conoceros personalmente y bueno, y mi gratitud. Mi gratitud por esa lucha que estáis llevando a cabo desde distintos frentes, desde el barrio, desde el campo, desde la universidad, y lucha tan necesaria que cada uno a lo mejor a su manera puede aportar un granito de arena, pero sí es verdad que este discurso del odio y del miedo con lo que pretenden es decir, bueno, está todo ya acabado, vamos a... Y claro, los que ya peinamos muchas canas y nos escondemos con la boina, pues entonces tenemos que tal vez, como sea, luchar para que no nos muramos de una sociedad de odio y una sociedad fascista. Entonces, es muy importante la lucha de la juventud. Muchas gracias por ahí. Muchas gracias. Sois, bueno, y también a Óscar, que también es muy joven. O sea que la lucha es importante y no dejar, y bueno, pues cada uno en su espacio, hacer testimonio o romper algún molde para decir, bueno, no está todo pescado en el. Así que muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Sí, Pablo. Sí, yo querría decir algo que es obvio y que ha dicho Óscar, que tenemos que poner nuestro granito de arena en las reuniones, con quien hablemos, con quien nos relacionemos, hacer una labor pedagógica a la gente joven que lo que vivimos ahora dentro del imperfecto que es, no existía antes, no nos lo dieron gratuitamente. Yo tengo más de 60 años y cuando era niño no había polideportivos. Ahora juegan en campos de hierro artificial, no había bibliotecas públicas, no había piscinas climatizadas en las que poder practicar deporte. Digo ese tipo de cosas que son las que parece que les llegan a los jóvenes y que se creen que siempre han estado ahí, pero no han estado ahí, y si no se defienden, se pierden. Porque las democracias, cuando no se cuidan, se van perdiendo poco a poco sin que nos demos cuenta. Y sé que todos los que estamos aquí compartimos esa idea, pero tenemos que esforzarnos, aunque parezcamos pesados, en cada vez que tengamos la oportunidad, decirlo. Y sobre todo a la gente joven, para que tome conciencia de lo que les quieren vender, que realmente es falso. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguien más quiere intervenir? Antes has hablado de Canal Red, que yo hacer una entrevista. ¿Qué medios son los que os dan la oportunidad de hablar, de intervenir, aparte de Canal Red, que lo has dicho? Y bueno, también para los demás, podría ser. Sí, bueno, Canal Red nos da voz, nos llama, escucha, nos da visibilidad. Luego hay medios alternativos. Allí abajo en Andalucía está el Santo Diario, por ejemplo, que sí nos da bastante cobertura, pero luego normalmente son medios alternativos. Por eso digo. Luego los medios sistémicos dependen. Hay veces que cuando les interesa, cuando hay acciones más llamativas, como cuando hicimos Mercadona, nos llamaban a diario. Nos dejaban en paz. Pero luego hay otras veces que tristemente pues no ponen la lupa donde tienen que ponerla. Bueno, ahí también tendremos que hacer nuestros deberes, la clase trabajadora, y seguir construyendo medios alternativos para que el relato de lo que pasa lo contemos nosotros y no lo cuenten otros por nosotros y contra nosotros. Creo que son deberes que tenemos que hacer. Sí. Sobre los medios de comunicación hay que hacer referencia a cómo dan las noticias, ¿no? Criminalizar a la juventud, ¿no? Como ha dicho ella, que la explica muy bien, bueno, pues no toda la juventud es fascista ni tira hacia eso. Hay juventud rebelde que está ahí. Hay un dato que quería dar de hace muy pocos días, al 20N,
se hizo en Madrid una gran manifestación antifascista que los medios de comunicación nadie recogió. Y es increíble porque están sacando todos los días a los fascistas mano en alto, las banderas, no sé qué. Eso hace en la mente de mucha gente que el fascismo está, bueno, está, puede ser que esté, pero no tanto como ellos nos quieren meter en la cabeza. Es para que nos acostumbremos ya a ese tema. Entonces hay otra juventud que está ahí, que está peleando continuamente y esa no sale en los medios de comunicación. Claro, sí. Bueno, no interesa, en general los medios de comunicación dan voz pues, a titulares mucho más morbosos o lo que sea. Nosotros, por ejemplo, cuando algún medio así como más tradicional nos ha dado voz, ha sido porque también la realidad se ha impuesto, y si tienes pues una huelga estudiantil masiva, movilizaciones en la calle, pues a veces no les queda más remedio que ponerte un micrófono en la boca, pero no porque lo quieran. Pues en nuestro caso también un poco pues, los compañeros de Canal Red, medios alternativos y demás, pero normalmente todos los demás es al contrario, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, El País no se ha dedicado a hacer ninguna entrevista a jóvenes que han participado en las movilizaciones por Palestina, no, hacen entrevistas a jóvenes que se reivindican fascistas o que se reivindican de Vox, pero claro, hay una intencionalidad muy grande en todo eso. Y vinculado a lo que decía el compañero, claro, o sea, la labor que tenemos en institutos, en universidades, es también explicar que las libertades que ahora nos quieren arrebatar, pues no nos las trajo ningún rey, ninguna constitución, ni los pactos de la Moncloa, ni el régimen del 78, sino que fueron pues muchos luchadores, muchas luchadoras, que en muchas ocasiones no solo ponían en riesgo su libertad, sino incluso su vida, para que hoy pues podamos disfrutar de una democracia entre, ¿no? muy, ¿cómo se dice? Muy vigilada, ¿no? Pero bueno, que al fin y al cabo pues es muy diferente también de lo que fue la dictadura franquista, por supuesto. Pero claro, ahí también pues el sistema educativo está diseñado también para pues que la historia sea contada por grandes verdades, que no son grandes verdades, pero que te las plantean así. En los institutos, por ejemplo, te pasas horas y horas discutiendo sobre lo que pasó en el siglo XII, que bueno, está bien, ¿no?, tener ese conocimiento, pero luego llega la guerra civil, 40 años de dictadura, transición, viva el rey Juan Carlos y ya está. Entonces, claro, eso lo que lleva es que pues también haya un gran desconocimiento sobre lo que fue la transición, esa transición sangrienta. Entonces también, digo, por supuesto que la juventud tenemos mucho que aportar, pero todo el relato de todas las personas que vivieron, que vivisteis lo que fue la transición, pues es también fundamental. El otro día hicimos un acto antifascista en el local del Sindicato de Estudiantes, en el espacio Rosa Luxemburgo, y el compañero Manuel decía que a algunos jóvenes pues no les interesa lo que tenemos que contar, pero a muchos otros sí nos interesa, ¿no? Y eso pues es también importante reivindicarlo, porque hay mucha juventud que se quiere enterar de la historia, pero es complicado, o sea, porque ¿dónde vas? ¿A qué libros de texto, no? ¿O a qué libros vas? Por eso también pues, ¿no?, el trabajo que se hace desde la editorial Garaje pues es tan importante, explicar la historia, pero no como un hecho académico, sino para tener un relato para luchar ahora. Eso es importante. Muy bien. ¿Alguien más? Oye, lo que es peor, porque los libros de texto es República y Guerra Civil. O sea, como ya te lo presentan como es la causa de una guerra civil. Entonces es todavía peor, o sea, está malintencionada la historia. Sí. Y bueno, y que el rey Juan Carlos, y eso está escrito en libros así, que el rey Juan Carlos estaba en contra de Franco y por eso pues no, ahora estamos... De todas maneras, la mayor parte de los consejos de redacción de las editoriales son del Opus, con lo cual pues, y la mayor parte de las editoriales que hacen libros de texto de la enseñanza no universitaria pues son la Fundación Santa María, que es el Santa María, y estas cosas que entonces claro son en el fondo es la Iglesia Católica, que sigue teniendo el mismo poder. El mismo poder. No, más. Perdona, está primero aquí, compañero. Ángel. Yo para Coral. A ver, para empezar solamente pensionistas, obreros y estudiantes unidos y adelante. Unidad de clase, que es lo fundamental. Luego, los represaliados somos todos, sois vosotras y somos nosotros. Los pensionistas también. Imagínate un pensionista, compañero mío,
pues es padre de una hija, de una compañera tuya que ha sido represaliada. Y nosotros también. Entonces, por eso digo que pensionistas, obreros y estudiantes unidos y adelante. Y luego toda esta prensa del régimen que no hace nada más que tratar de que nos enfrentemos los estudiantes o la gente, los trabajadores, diciendo que los pensionistas nos estamos llevando todo el dinero que hay de los demás. Y sale un pollo que resulta que está trabajando y llevándose el dinero en Andorra, diciendo que somos los que nos estamos llevando el dinero. O sea, es la poca vergüenza, y los medios de comunicación son los que le dan pábulo a toda esa gente. Entonces, sobre todo, fundamental, pensionistas, obreros y estudiantes unidos y adelante, y unidad de clase. Yo hilaba con lo que estabais diciendo, yo estudié también en Somos Aguas. ¿Podéis hablar un poquito más alto? Estaba hilando con lo que decía Coral, y yo estaba retomando, o sea, retrotrayéndome en el tiempo, porque yo estudié psicología en Somos Aguas en los años 90, 2000, es cuando acabé, y entonces estábamos todo el día en la calle manifestándonos por los recortes de Esperanza Aguirre, aquellos famosos pues que querían ya empezar a dar los primeros pasos, recortando las becas. Muchos de nosotros y de nosotras además estudiamos en la pública porque estudiábamos con becas y teníamos que soportar que el profesorado en algunas ocasiones nos dijera que es que los obreros, que no nos podemos permitir pagar la universidad, lo que tendríamos que hacer es trabajar pues dependientes en el Mercadona o en gasolineras si eran hombres. Que de hecho en muchos movimientos estudiantiles denunciamos eso, porque es que había profesorado que nos lo decía en nuestra cara cuando nos querían suspender para no licenciarnos y que no saliéramos a la calle, porque total no íbamos a trabajar en lo nuestro. Entonces yo pienso en lo que comentabas, que yo me he dedicado toda mi vida a intervención social y a género, a igualdad, y también dentro de eso a incidencia política, y creo que entonces, o sea, luchábamos porque nos estaban quitando derechos. Muchas veces lo habéis dicho, los derechos no se heredan, que era lo que mi abuelo nos metía a mi familia, a mí, en la cabeza. Los derechos no se heredan, o sea, si no luchas por ellos al final te los van a quitar. Pero hoy, viendo pues eso, sobre las últimas estadísticas y el informe este famoso donde dicen que el 20% de los jóvenes dicen que Franco se vivía mejor con él, ¿vale? Que es un 20%, que claro, se infla. O sea que el 80% no lo dice. Claro, pero eso no. Pero claro, el algoritmo este estupendo, claro, antes no teníamos redes sociales ni teníamos forma de dar voz a todas nuestras manifestaciones y a nuestras reivindicaciones juveniles, pero ahora la información está a la voz del día, pero claro, el algoritmo dichoso y la inteligencia artificial y su puta madre, pues lo único que está haciendo es eso, es dar pábulo, dar voz a ese 20%, porque es que no nos podemos olvidar, ¿vale? Que Vox ahora mismo, que supone un 25% de los votos, o sea, no llega. Entonces es desinformación, mal informar, malinterpretar y manipular. Pero es que yo cuando iba al instituto a BUP, o sea, aunque no estuviera escrito en los libros de texto, el profesor que me tocaba, que me daba historia del mundo contemporáneo, con el que discutíamos toda la clase que éramos de izquierdas, claro, los que eran de derechas, pues entonces no. O sea, nos decía que Franco no había sido un dictador, que había liberado a España del comunismo y del republicanismo y de patatín. Y eso sigue pasando hoy. O sea, las aulas están llenas de ideología. Otra cosa es cómo se esté manipulando al alumnado. Según la zona, o según el instituto, o según el colegio, pues entonces se puede manipular hacia lo bueno o se puede manipular hacia lo malo. Y eso es una base con la que tenemos que... O sea, no es tanto económico como eran las luchas por las que salíamos a la calle cuando yo salía a la calle, que también eran ideológicas, pero hoy es ideología pura. Entonces, redes sociales puede ser un vehículo que además los jóvenes lo lleváis de aquí, millennial para abajo, para poder hacer difusión de lo que está pasando, y hay que buscar una fórmula para erradicar ese algoritmo y que se vuelva en contra de ellos y a favor de nosotros. Claro. Yo os quería preguntar, estamos a punto de acabar el año en que se ha conmemorado con bombo y platillo los 50 años de la supuesta democracia. O sea,
las asociaciones memorialistas me consta que están bastante descontentas con este tema, ¿no? Entonces quería saber si a vosotros, en vuestras respectivas organizaciones, en los dos sindicatos a los que representáis, esa iniciativa del gobierno de alguna manera os ha involucrado y os ha supuesto un espaldarazo. Bueno, me parece a mí que no, pero ¿cuál es vuestra impresión? ¿Ha servido de algo realmente en vuestros respectivos ámbitos? Sí, no, básicamente no, desde el gobierno ni desde el propio sistema en sí, de que esta declaración de supuesta democracia, que obviamente, como se ha dicho antes, esto no es el franquismo, que eso quisieran, que tuviéramos el franquismo puro y duro, y como nos emboguemos nos llevarán a algo parecido, pero que si tenemos algo de democracia es porque se ha peleado y se ha luchado. Se ha luchado en las calles, se ha luchado desde abajo y a la izquierda, y ni nos lo trajo ningún gobierno, por muy de izquierda que se quiera llamar, ni nos lo va a regalar ahora tampoco. Y que como nos envolvemos, estos derechos no los vamos a tener de por vida, al contrario. Lo hemos visto con las reformas laborales. Cuando entró el PP, de lo primero que hizo, la reforma laboral, la ley Mordaza, pero es que entran los gobiernos supuestamente de izquierda y no lo recuperan. Y esto lo estamos padeciendo. La compañera de Somosagua, los compañeros del SAR, los compañeros de Zaragoza, los compañeros de Aibú, etcétera, y un larguísimo etcétera, los de Hermetán, Cádiz, un largo etcétera, que seguimos padeciendo esta inacción y esta falta de democracia. Entonces, ahí tenemos que seguir haciendo frente, haciendo conciencia y participando de la vida pública y diaria de todo lo que nos rodea. Y por eso este tipo de actos yo creo que son fundamentales para llevarnos donde estamos, ya que la gente entienda de que esto no es una democracia plena, que no es lo que teníamos, no es el franquismo, pero no es una democracia plena, no hay unas garantías totales de respeto a los derechos humanos, ni para la población nativa, ni para la venida de fuera, sobre todo la que viene de fuera, se le maltratan, se le vulneran, se le dejan sistemáticamente todos los derechos fundamentales, y por lo tanto hay mucho por lo que seguir luchando, por lo que seguir batallando y seguir conquistando. Yo creo que además la campaña del gobierno ha sido una vergüenza absoluta, o sea, quiero decirte, ¿no? Porque claro, el gobierno de ahora, que se dice muy de izquierdas e incluso utiliza la palabra antifascista, pues se siente muy cómodo condenando lo que fue la dictadura franquista, pero claro, ya cuando llega el 75, ¿no? Del 75 hacia adelante, eso ya es pues, terreno resbaladizo para el PSOE, porque claro, en el fondo esta campaña es para seguir justificando lo que fue la transición. Entonces, 50 años de libertad, 50 años de democracia, pues hombre, se puede hablar de democracia cuando las calles de muchas ciudades estaban regadas de sangre porque las bandas fascistas, la policía seguía asesinando pues eso, ¿no? A la izquierda, trabajadores y demás, cuando tienes pues Yolanda González, Ángel Almazán y tantísimos, Arturo Ruiz y tantísimos luchadores que fueron asesinados por precisamente luchar en contra del franquismo y para que la dictadura no se transformara, sino que se acabara realmente. Pues hombre, la respuesta es evidente, pero el PSOE fue un punto fundamental en esa transición, no solo el PSOE, pues también las direcciones de otros partidos, como fue el PC y demás, pero claro, es que de aquello es todo lo que tenemos ahora. Si tú piensas en la fascistización del aparato del Estado, de la policía, es que todo viene también de no haberlo depurado, de haber pactado con quienes asesinaron a tantísimas y tantísimas personas. Entonces, claro, la campaña, pues bueno, si solo hay que ver a quién han llevado al Congreso a hablar, a quienes han sentado en los platos de la televisión, en todos los medios de comunicación quienes tendrían que estar hablando son Pablo, Manuel y tantísimos otros compañeros que están en el COT o familiares de víctimas, que ellos podrían explicar lo que han sido estos 50 años de democracia y de libertad, pero claro, pues el PSOE no le interesa eso, porque si no tendría que explicar por qué no se deroga la ley Mordaza, por qué no se deroga la ley de extranjería, porque, en fin, porque por ejemplo aquí en Madrid Ayuso hace lo que hace sin que el gobierno central no haga nada para impedirlo. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente con nosotros me han contado y lo esperábamos, pero vamos, yo creo que también cada vez es más gente la que reflexiona sobre todo eso, y que todo lo que nos han contado, todo ese relato que nos han contado, pues en fin, ¿no? La que empiezas a sumar,
pues no salen las cuentas, si te fijas en lo que es el régimen del 78 ahora. Pablo. Sí, yo quería decir que yo he visto, saliendo en defensa no del gobierno, pero he visto los guiños en estos 2 últimos años a través de Radio y Televisión Española. Uno ha sido la serie Las Abogadas y otro los documentales sobre los 50 años, la lucha por las libertades. Y también tenemos que ser críticos con los propios, con nosotros como ciudadanos, que no somos o no son mucha gente ciudadanos activos. Porque les preguntas a la gente sobre ¿has visto esta serie, has visto el documental? Y no lo han visto. Y en cambio han visto televisión basura, quizás porque no hay una formación ideológica que los que lucharon antes que nosotros, mi generación, ha habido mucha gente que se ha dormido y se ha dejado llevar. Y ha habido esos documentales los habéis visto vosotros, me imagino, igual que nosotros, yo los he visto. Pero luego lo comentas y la gente no le presta atención, ¿no? Y sí que me ha parecido como un guiño, queriendo, bueno, es cierto que como decía Coral, no pasan de... Pero bueno, todo lo que fue la transición sangrienta, pues sí que lo han dejado constancia, yo creo que de lo que fue un poco. Perdona, yo quiero apuntar aquí una cosa, que yo creo que una de las cuestiones que, como bien ha dicho antes Coral, se está planteando con los 50 años, es el blanqueo de la monarquía. Se está blanqueando la monarquía. Porque aquí lo que es intocable en este país es la monarquía y la Iglesia. Tocando la monarquía, que es el gran problema de este país, es la capacidad de decidir del pueblo español qué régimen quiere. La voluntad, si la soberanía popular recae en el pueblo español, es el pueblo español que tiene que elegir ese elemento. Y ese elemento lo eligió un señor, y ese señor representa la herencia de sangre. Ya vemos que sangre, es la borbónica. O sea, peor no la hay en la historia de la humanidad. Entonces, el problema es que ese es el kit de la cuestión. O sea, se trata de que el modelo bipartidista que legitimó el sistema monárquico se tiene que mantener, o se quiere mantener. Por eso es necesario que una ciudadanía reivindicativa, una ciudadanía absolutamente comprometida con un futuro más transparente, más democrático, más libre y sobre todo con menos poderes fácticos que vienen del pasado, de alguna manera se purifique o se limpie de esa trauma que venimos sosteniendo desde que se murió el dictador. Porque esa, yo creo, bajo mi punto de vista, que es el gran conflicto que ha habido aquí. Quien trajo la democracia efectivamente fue el movimiento obrero. Y el movimiento obrero es de lo que hay que hablar nuevamente. Y como decía aquel compañero, el movimiento obrero se nutre de todos los ciudadanos, de trabajadores, no de clase media trabajadora que se habla por ahí ahora, porque parece ser que el señor que cobra un sueldo ya es clase media trabajadora, y un señor que cobra un sueldo es un trabajador y un proletario. Y es así, y no hay otra historia. Y si se quieren eufemismos, y se quieren cambiar los lenguajes, es por querer seguir manteniendo un sistema que ya está ahí, y que lo colocaron las élites sociales, no lo colocaron la ciudadanía, no lo colocó la soberanía popular. Se violó la soberanía popular para traer un régimen totalmente ajeno a lo que es un Estado democrático y un Estado de derecho, al que los jueces se han olvidado que están al servicio de un Estado de derecho y que representan ese Estado de derecho. Y eso ya hace mucho tiempo que se sabe que no ocurrió. Y no ocurrió precisamente porque cuando vino la transición y se sustituyeron los tribunales de orden público, muchos de aquellos jueces fueron a parar al Tribunal Supremo. Y esa es la verdadera cuestión. Y ese es el elemento que nos pudre y que nos sigue manteniendo en un sistema débil, en un sistema que tarde o temprano tendrá que derivar hacia otro modelo de sociedad. Y desde luego en eso es en lo que tiene que estar la ciudadanía, en cambiar ese modelo de sociedad para hacerlo más justo, para evitar las desigualdades y para evitar precisamente las discriminaciones que hay en todos los ámbitos, en el económico, en el social, en el político, en el educativo,
y en el cultural. Esa es lo que yo pienso con respecto a esta situación en la que ahora mismo nos estamos encontrando. ¿Tenéis alguna pregunta más? Sí. Bueno, a lo mejor no me expreso bien como tanta gente me ve, bueno, pero pienso que hemos avanzado bastante y yo he sido funcionaria durante 40 años y justo han cambiado, por ejemplo, el sistema de las recetas, entonces han ido es ahora privado. Un chico así, yo me di cuenta que era más solidario, ¿no? Me dijo, mira, yo no tenía que decirte nada. Y dice, pero te digo, en el Congreso de los Diputados había mucho más, en la pandemia del PP y Vox, entonces salió pues privado esto. Dice, yo estoy trabajando aquí. Y eso pasa con todo, porque la derecha tiene más poder y muchísimo más poder y hay mucho infiltrado en la izquierda. En la izquierda ves unos a veces chulos, que digo, ¿y este qué está pensando? O sea, que hay muchísima y pagan para infiltrarse. Yo lo he visto en Podemos, en Galapagar, he vivido cerca de Galapagar y he estado luchando, hasta antes de nada, ya antes de las elecciones se dividieron, pero porque había mucha gente que quería aspirar o incluso infiltrada. O sea que, y el poder lo tienen ellos. Y entonces que no digan el gobierno hace lo que puede, pero la mayoría, luego en el Parlamento, pues sale lo que sale. Y además a veces a la izquierda hay muchísima gente infiltrada. O sea, que no piensa, solamente está a ver si voy a este viaje, a ver si no sé cuánto, pero no está pensando en los refugiados, en la gente que está luchando o que vive miserablemente. Eso es lo que yo pienso y que estoy contenta con porque se ha ido un poco a la izquierda. No vamos a hablar de Felipe González y de más gente, O sea, que están luchando para que este gobierno se vaya. Yo no he votado a he votado siempre a la izquierda, mucho más. Pero es así la realidad. Bueno. Oye, pues, por favor, ya, que los compañeros se tienen que ir a Andalucía. Muy breve. Es que después de todo lo que se ha dicho, parece que nos sumimos otra vez en el desánimo. Y yo quería volver a lo que tú has dicho varias veces, que el horizonte nos sirve para caminar, las utopías nos sirven para ir hacia ellas. Y que eso que has dicho, el mundo sí se puede cambiar. Y merece una oportunidad, ¿no? Me ha encantado tu mensaje. Sí. A no resignarse y arriba a mover que todo lo posible. Gracias por venir. Óscar tiene que verse lo que queréis que os firme el libro, venir directamente a la mesa porque se va. Luego también otros listos.